Bienvenidos a esta serie de videos en la cual vamos a tratar sobre el cálculo del valor en riesgo, más conocido como VAR, utilizando diferentes metodologías, y así al final, en nuestro último video, eh, comparar los resultados obtenidos con cada una de las metodologías para tener un procedimiento mediante el cual podamos establecer cuál de todas las metodologías es la más válida y la más eficiente. El contenido que vamos a trabajar parte de hacer breves recorderis de lo que es el VAR, la historia del VAR, cuáles son las variables que intervienen en un cálculo del valor en riesgo, hablar un poquitín de las ventajas y de las desventajas e iniciar con un par de metodologías paramétricas. Posteriormente, desarrollar algunas metodologías utilizando técnicas de simulación, simulación sobre precios, simulación sobre rentabilidad, y haremos también simulación método de Monte Carlo sobre alguna distribución de probabilidad. Y al final, como ya lo habíamos dicho, conocer algún procedimiento para establecer o para medir la validez de las metodologías. Recordemos que el valor en riesgo se define como la pérdida máxima posible estadísticamente medida que puede sufrir un activo o una cartera de activos, teniendo en cuenta las fuerzas normales de los mercados, oferta-demanda, dentro de un horizonte de tiempo y bajo un nivel de confianza determinado. En nuestro caso vamos a estar trabajando para el VAR de un solo activo. En realidad la historia del VAR eh, es una historia muy corta, tal vez a partir de 1985, 1987, y nació como una iniciativa personal de un presidente de una compañía financiera, quien solicitó algunos informes cortos pero diarios donde se pudiera registrar las posibles pérdidas en las carteras durante el siguiente día, durante los siguientes 24 horas. Resultó tan exitoso los informes y la bondad del informe para la toma de decisiones que hoy por hoy es utilizado casi que a nivel mundial en todos los esquemas bancarios. Su éxito está siendo regulada por el Comité de Basilea en sus diferentes versiones, y las autoridades financieras de cada uno de los países se acogen usualmente a dichas sugerencias de Basilea. Es muy conveniente, antes de abordar el tema, dar alguna lectura sobre la normatividad de Basilea, en particular Basilea II y Basilea III, en cuanto a las diferentes variables y parámetros que se requieren o que se utilizan para el cálculo del VAR. Para medir el VAR necesitamos algunas variables. La primera es el horizonte del tiempo, que es el tiempo o el lapso de tiempo en el cual queremos establecer el valor en riesgo. Un horizonte de tiempo usualmente se mide en días, y si decimos que el horizonte es de 5 días, quiere decir que vamos a calcular el riesgo, el valor en riesgo para esos 5 días. El nivel de confianza es otra de las variables para calcular el VAR. El nivel de confianza técnicamente está establecido por las entidades reguladoras o por el Comité de Basilea, y usualmente se utiliza a partir del 95% hacia arriba. Esos niveles de confianza obviamente dependen del contexto en el cual estemos calculando el valor en riesgo. La ventana histórica es la cantidad de datos históricos que vamos a utilizar para calcular los parámetros requeridos en el valor en riesgo. Usualmente se utilizan hasta 2 años. Sin embargo, nosotros en nuestro trabajo, en este video que vamos a desarrollar, utilizaremos una serie de 3 años. ¿Qué ventajas tiene el valor en riesgo como medida o como valoración del riesgo? Lo primero es que es muy sencillo de calcular, como lo veremos un poco más adelante. Lo segundo es que en una sola medida, en un solo número, nosotros tenemos mucha información sobre el riesgo que se está asumiendo en el horizonte de tiempo establecido y con el nivel de confianza definido. Otra ventaja es que, como se ha estandarizado lo suficiente,
entonces permite establecer análisis y comparativos de una manera muy fácil. Y por último, una ventaja muy interesante es que en, en un solo valor se integra todo el riesgo que tiene el activo en el mercado. Valor en riesgo tiene algunas desventajas. En primer lugar, la calidad de la data. Si no tenemos unos datos confiables, pues obviamente la medición del riesgo va a resultar muy poco confiable. Otra desventaja es que el valor en riesgo considera la data histórica, no evalúa los escenarios en los que se estuvo moviendo la data histórica y por lo tanto no hace alguna discriminación específica sobre las situaciones que se pueden suceder. Una desventaja del VAR, como lo vamos a ver, es que el valor depende de la metodología que se utilice. Y eso pues obviamente se presta para algún nivel de desconfianza de los posibles resultados. No tiene en cuenta la liquidez de los mercados ni el tamaño de la posición en que se encuentra el inversionista. ¿Cómo se mide el VAR? Vamos a utilizar dos familias de métodos, una familia paramétrica y otra familia no paramétrica o mediante técnicas de simulación. En las familias paramétricas veremos dos técnicas, la volatilidad histórica o técnica llamada delta normal y otra que utiliza la volatilidad dinámica o llamada técnica EUMA. Dentro de las metodologías de simulación pues tenemos simulando precios, simulando rentabilidades y dentro de la simulación de rentabilidades tendremos técnicas de Monte Carlo sobre probabilidad acumulada o técnica de Monte Carlo sobre la distribución que mejor explica la rentabilidad del activo. Todas estas metodologías las estaremos desarrollando a lo largo de esta serie de videos. Bien, la primera metodología paramétrica y la más sencilla es la que se basa en una volatilidad histórica. Se llama paramétrica porque supone que los rendimientos tienen una distribución específica y usualmente se adopta una distribución normal. En esa distribución normal, pues si los rendimientos están a la izquierda de cero, son pérdidas. Y obviamente si los rendimientos están por la derecha de cero, se consideran beneficios. El nivel de confianza es el que se establece y es el que nos permite calcular el monto del valor en riesgo. El nivel de confianza entonces lo tenemos que entender como un valor de probabilidad. El modelo matemático que nos permite calcular el valor en riesgo considera el monto de la inversión. Muy importante tener en mente que el monto de la inversión siempre es a precios de mercado. Debe considerar el riesgo del activo, medida esa volatilidad en esta técnica que estamos trabajando sobre una serie histórica, un parámetro F que corresponde al número de desviaciones estándar para el nivel de confianza dado, y un horizonte de tiempo. Casi siempre se expresa en días. Cada uno de estos parámetros los debemos de determinar para poder calcular el valor en riesgo. Observen que en el horizonte de tiempo se toma la raíz cuadrada. El procedimiento entonces, ¿en qué consiste? Primero que todo, pues tenemos que tener una data histórica. Ya dijimos que vamos a trabajar sobre los últimos 3 años. Luego debemos de calcular la rentabilidad diaria del activo. Utilizaremos obviamente rentabilidad continua. Calculamos el monto de la inversión a precios de hoy. Establecemos el valor de las desviaciones estándar de acuerdo al nivel de confianza que hayamos establecido. En la práctica se usa o nivel de significancia o nivel de confianza. Un nivel de confianza del 95% equivale a un nivel de significancia del 5%. Para esos dos valores, la distribución normal nos va a devolver el mismo valor del parámetro F. Luego calculamos la volatilidad sobre la serie histórica de la rentabilidad. Y por último aplicamos el modelo que acabamos de desarrollar o que mejor que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces vamos a la práctica. Vamos a necesitar Excel y vamos a considerar una inversión suponiendo
que hoy es 28 de marzo del 2018. Eso es muy importante porque vamos a tener datos hasta el momento en que calculamos el VaR, ya que estamos calculando el valor en riesgo para el tiempo a partir de ahora. Entonces, si queremos calcular el VaR para la fecha de hoy en que usted está viendo este video, puede detener los precios del activo sobre el que esté trabajando hasta el día de hoy, para poder hablar de cuál sería el riesgo de un día, o sea el de mañana, de 2 días, o sea el de mañana y pasado mañana. En nuestro caso vamos a situarnos temporalmente en el 28 de marzo del 2018 y vamos a tomar como activo las acciones dividendo preferencial del Banco Colombia transadas en la Bolsa de Valores de Colombia. Queremos un nivel de confianza del 95%, es decir, el inversionista quiere tener una tranquilidad del 95%, pues obviamente él quisiera tener una tranquilidad del 100%, pero nosotros sabemos que nunca podremos trabajar con probabilidades del 100% y un horizonte de tiempo de un día. Y vamos a tener una ventana de datos históricos de los últimos 3 años. Vamos a tomarlos desde el 2 de enero del 2015. Recuerden que hoy estamos a 28 de marzo del 2018. Y nos piden que calculemos el valor en riesgo paramétrico a partir de la volatilidad histórica. Esa técnica se conoce como la técnica delta normal. Bien, entonces vamos para Excel. Aquí tenemos los datos de precio ponderado de la acción dividendo preferencial del Banco de Colombia, tomados de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aquí pues tenemos desde el 3 de julio del 2001, fecha en que comenzó a operar la bolsa, hasta el día de hoy, 28 de marzo del 2018. Vamos a tomar 3 años hacia atrás, de manera que vamos a buscar el 2 de enero del 2015 y a partir de esa fecha vamos a copiar o vamos a considerar nada más esos datos. Bueno, aquí en esta hoja que voy a llamar precio promedio ponderado 3 años, he traído únicamente los datos desde el 2 de enero del 2015 hasta la fecha de hoy, es decir que vamos a estar trabajando con cerca de 790 datos. De esas 4 columnas únicamente nos interesa la serie de tiempo del precio, de manera que vamos a extraer ahora de estos últimos años nada más la serie de tiempo de los precios de esta acción. Y aquí he traído ya a esta hoja nueva que he llamado serie de tiempo 3 años. Lo voy a numerar, a ver cuántos datos es que estamos trabajando. Aquí ya no nos interesan las fechas, es únicamente la serie de tiempo. Teníamos 791 datos, es decir que ya tenemos nuestra ventana histórica de precios. Nos dice el procedimiento que ahora debemos de calcular la rentabilidad del activo, la rentabilidad continua. Entonces vamos a calcular la rentabilidad continua, que sería el logaritmo natural del precio del día 2 sobre el precio del día anterior. Esta sería nuestra variable. Vamos a utilizar porcentaje 5 decimales para tener una mejor lectura. Y aquí tenemos nuestra serie de rentabilidades. Esta sería nuestra serie histórica del activo. Ahora preparemos algunos títulos en los cuales vamos a trabajar. Vamos a escribir aquí entonces el número de acciones que tenemos. Nos dijeron que teníamos 100.000 acciones. El precio de mercado es el precio de hoy, y hoy es 28 de marzo. Entonces vamos a traer ese precio, el precio del último día. La acción hoy estuvo a 29.219,48. Por lo tanto, el monto, que es la primera variable para el cálculo del VaR, serían nuestras 100.000 acciones multiplicadas por el precio de hoy, y tenemos nosotros el monto de la inversión a precios de mercado o a precios de hoy. Nos han pedido que trabajemos con un nivel de confianza del 95%, lo que implica un nivel de significancia del
5%. Este nivel de confianza es un valor dado, por eso lo voy a pintar de un colorcillo especial para dar a entender que estos son valores que puede cambiar el usuario de este modelo. El número de acciones puede ser otro número de acciones. Si cambiamos de fecha, pues cambia el precio de mercado. Tenemos el nivel de confianza que nos define el nivel de significancia. Tenemos el número de días. Nos dijeron que trabajáramos con 1. Este también es un valor que puede cambiar. Y ahora sí podemos calcular el F. El F depende del nivel de confianza. Y lo vamos a calcular utilizando la distribución normal estándar inversa en Excel. Entonces para el F vamos a traer la distribución normal inversa sobre el nivel de significancia. Debe ser igual a si utilizamos el nivel de confianza. Y obtenemos un F de menos 1.64. Observen que ya tenemos varios elementos para calcular el VAR. La fórmula o la expresión matemática que define el VAR es esta. La voy a escribir por acá. La voy a copiar por acá. El VAR es igual al monto por el número de desviaciones estándar por la raíz del tiempo, y únicamente nos falta la volatilidad del activo, que la podemos obtener utilizando la función desviación estándar sobre una muestra de datos que se encuentran a partir de D7, control shift flecha abajo para seleccionarlos todos, y tenemos entonces una desviación estándar del 0.012. Y ahora sí podemos calcular nosotros el valor del VAR. Lo podemos obtener en forma porcentual y lo podemos obtener en unidades monetarias. En forma porcentual pues sería sin incluir el monto, obviamente, ¿cierto? Sería el valor de F multiplicado por la volatilidad histórica. Estamos en el método delta normal, utilizamos volatilidad histórica por la raíz del tiempo, y tendríamos aquí el VAR en porcentaje, es decir que tenemos un VAR de 2%. Ese menos pues nos está indicando que se trata de pérdida, que se aplica pues sobre los precios de hoy. Si lo aplicamos sobre los precios de hoy, este VAR porcentual, obtenemos el VAR en unidades monetarias. Digamos que el monto era este. Entonces tenemos un VAR de 61.563.526 pesos. ¿Para qué le sirve esto al inversionista o al banco o a la entidad que esté calculando el VAR? Pues porque ahora sabe cuál es la pérdida máxima más probable que va a sucederse mañana, que va a sucederse en el siguiente día, puesto que hemos calculado el VAR para un día, que lo voy a escribir por acá. Máxima pérdida probable. Eso quiere decir que una entidad bancaria, por ejemplo, debería de hacer una provisión, debería de estar haciendo una cobertura por esos posibles 61 millones que se van a presentar probablemente como máximo riesgo. En eso consiste la técnica de delta normal para calcular el VAR. Como ven, es una técnica muy sencilla. ¿Qué debilidad tiene esta técnica? ¿Por qué existen otras técnicas? La mayor debilidad de esta técnica es la de considerar todos los datos de la serie de tiempo con el mismo peso. Observen que la volatilidad la tomamos sobre toda la serie de rentabilidades. La siguiente técnica que vamos a desarrollar pretende darle diferentes pesos a cada uno de los valores de esta serie de tiempo, haciendo que los datos más actuales tengan un mayor peso que los datos más viejos. De manera que los espero entonces en la parte 2 de esta serie de videos en que estamos calculando el valor en riesgo. Muchos éxitos.